Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. Hoy nos vamos de viaje. Destino: Boston, 1920. Imaginen un poco la atmósfera. La Gran Guerra ha terminado, hay como una nueva energía, ¿no? Oportunidades por todas partes y, claro, también listillos con ideas. Bueno, ideas revolucionarias. Vamos a meternos de lleno en la historia de un tipo, Charles Ponzi. Su apellido seguro que les suena, se convirtió en sinónimo de estafa. Y todo por una promesa increíble que hizo en ese Boston efervescente: duplicar tu dinero en 45 días. Sí, como lo oyen. Una auténtica barbaridad. $100 de la época se convertían en 150 en mes y medio. 200 en 3 meses. Sonaba, pues imagínate, música celestial. Totalmente. Y el contexto, claro, era perfecto. Boston era una ciudad llena de esperanza, inmigrantes buscando el sueño americano, veteranos volviendo. Un caldo de cultivo ideal, vamos. Gente trabajadora con ganas de prosperar, de creer en algo. Y ahí aparece Ponzi, este visionario, con una labia tremenda y una idea que, ojo, al principio parecía hasta lógica. Tenía como un barniz de legalidad que la hacía, pues eso, creíble. Sí, no era una cosa descabellada de entrada. Nuestro objetivo hoy, con los papeles que tenemos aquí, es desmontar el timo, claro, pero también entender al hombre. ¿Por qué tanta gente picó el anzuelo? Vamos a desgranar esto bien. Venga. Empecemos por él. ¿Quién era Charles Ponzi? Porque el personaje tiene miga, ¿eh? Desde luego. Un personaje de película, casi. Nació como Carlo Ponzi en Lugo, Italia, en 1882. Como tantos otros, cruzó el charco, buscando el sueño americano. Pero la leyenda dice que llegó a Estados Unidos, bueno, con lo opuesto. Y $2.50 en el bolsillo. $2.50. Imagínate. Vaya comienzo. Los primeros años, pues, lo típico. Buscándose la vida. Trabajos mal pagados, de camarero, lavaplatos, lo que pillara. La historia clásica del inmigrante, sí. Pero Ponzi no era de conformarse. Tenía una ambición desmedida. Quería ser alguien, ser rico, muy rico. No solo sobrevivir, quería triunfar a lo grande. Y ahí descubrió su gran baza. Una capacidad de persuasión, casi sobrenatural. Una labia que te vendía cualquier cosa. Era capaz de convencer a cualquiera, de transformar la duda en fe ciega. Pura ilusión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa habilidad para construir castillos en el aire solo con palabras. Exacto. Y esa habilidad encontró la excusa perfecta en una idea que, como decías, parecía compleja, técnica incluso. Los cupones de respuesta internacional, los IRC. Ah, los famosos cupones. Eso es. Eran unos vales que comprabas en correos, los metías en una carta para el extranjero y el destinatario los cambiaba allí por sellos para contestarte. Una cosa útil para la correspondencia internacional de la época, claro, antes de Internet y todo eso. Claro. Pues Ponzi, que listo era un rato, se dio cuenta de algo curioso por el caos de las divisas después de la guerra. Ajá. Las monedas europeas estaban por los suelos frente al dólar. Así que un cupón comprado, qué sé yo, en Italia, costaba mucho menos en dólares que el valor de los sellos que te daban al cambiarlo en Estados Unidos. Ahí está el truco. La idea teórica era el arbitraje puro y duro. Comprar millones de cupones baratos en Europa, mandarlos a UE, canjearlos por sellos americanos más caros, vender los sellos y... ¡hala! Beneficio fácil. Parecía redondo, ¿eh? Comprar barato, vender caro. Lo básico de cualquier negocio. Casi demasiado bueno para ser verdad. Exacto. Ahí estaba la clave. Lo fascinante es que la idea era simple, fácil de entender. No hacía falta ser un lince en finanzas. Cualquiera lo pillaba. Pero escondía un pequeño detalle. La logística. Era imposible a la escala que él necesitaba para pagar lo que prometía. Imposible. ¿Cómo de imposible? Hablamos de mover millones y millones de papelitos físicos. Necesitarías flotas de barcos cruzando el Atlántico llenos de cupones y luego vender todos esos sellos rápido. Una locura logística. Vaya tela.
Pero la historia molaba tanto, la promesa de dinero fácil era tan tentadora, que la gente quería creer. La imposibilidad real quedó tapada por el brillo de la oportunidad. Era el cebo perfecto. Y vaya si picaron, pero a lo bestia. La noticia corrió como la pólvora por Boston. El boca a boca fue tremendo. Viral, diríamos hoy. Total. En semanas, su pequeña oficina era el sitio más concurrido de la ciudad. Colas que daban la vuelta a la manzana. Gente esperando horas para darle sus ahorros a este nuevo mesías financiero. Increíble. Y lo fuerte es que no eran solo ricos especuladores. ¿Qué va? Había de todo. Obreros con sus sueldos, viudas con sus pensiones, tenderos con los ahorros de toda una vida, policías. Todo el espectro social, sí. El sueño era universal. Normal. ¿Quién no quiere duplicar su dinero sin mover un dedo? Las cifras son de vértigo. Se calcula que en su pico llegó a recaudar más de $1 millón al día. Una fortuna descomunal para 1920. Y claro, Ponzi empezó a vivir, pues a lo grande. Se compró una mansión enorme, 20 habitaciones, piscina climatizada, un lujo total entonces. Coches de lujo, chofer, trajes a medida. El paquete completo. Pero era listo, ¿eh? Cuidaba su imagen, hacía donaciones, se dejaba ver repartiendo billetes, pagaba deudas de gente. Se construyó una imagen de filántropo. El migrante hecho a sí mismo, que compartía su éxito. El héroe del pueblo. Exacto. El mago de las finanzas que iba a hacer ricos a todos. La ciudad estaba hipnotizada. Como una fiebre. Una fiebre muy peligrosa. Porque mientras Boston lo aclamaba y la prensa al principio le reía las gracias, ¿Sí? la realidad interna de su empresa era puro humo. Como ya hemos dicho, lo de los cupones era una fachada. Nunca existió a esa escala. No había barcos, no había arbitraje masivo. Un decorado muy bien montado. Entonces, la pregunta clave. Si no había negocio, ¿de dónde salía la pasta para pagar esos intereses brutales a los primeros? Ahí vamos. Pues de lo más simple y perverso. Del dinero que no paraba de entrar de los nuevos inversores. Usaba la pasta fresca para pagar las ganancias de los que habían entrado antes. El clásico. Un ciclo que solo funciona mientras siga entrando más y más dinero nuevo. Esa es la definición pura y dura de lo que hoy llamamos, gracias a él, un esquema Ponzi. O esquema piramidal. Un castillo de naipes. Exacto, que necesita una base de nuevos creyentes cada vez más grande para no derrumbarse. Es el patrón clásico. Dependencia total del flujo de capital nuevo para mantener la ilusión. La música tenía que seguir sonando, como quien dice. Pero toda fiesta se acaba. Y la de Ponzi iba a terminar con una resaca histórica. El principio del fin fue en agosto de 1920, pocos meses después del boom. Todo fue muy rápido. Rapidísimo. El periódico Boston Post, que al principio le había dado cancha, publicó una investigación demoledora. Ahí cambió la cosa. Contrataron a un analista financiero muy respetado, Clarence Barron, el fundador de Barron's Weekly, y este señor hizo números. ¿Y los números no mienten? Pues no. El artículo demostró con lógica aplastante que el sistema era matemáticamente imposible. Para que Ponzi pagara lo prometido con cupones, tendrían que existir 160 millones de cupones en circulación. ¿Una barbaridad? Y en todo el mundo solo había unos 27.000. Era imposible. El rey estaba desnudo. Se destapó el pastel. El impacto fue como una bomba. La fe ciega se convirtió en pánico al instante. La misma gente que hacía cola para darle dinero ahora se agolpaba en su puerta exigiendo que se lo devolvieran. Ya, imagino la escena. Un caos total. Gritos, empujones, la policía intentando poner orden, la ilusión rota, la cruda realidad. Y eso sí que movió a las autoridades. Claro, que hasta entonces habían estado un poco lentas, digamos, quizá también deslumbradas. Ponzi fue arrestado. ¿Y los cargos? Hubo lío al principio, pero al final fue el gobierno federal. Fraude postal. ¡Qué ironía! El sistema postal, la supuesta base de su negocio, fue lo que usaron para pillarle, por usar el correo para el timo. Tiene su lógica retorcida. En días, el genio, el benefactor, pasó a ser un estafador acorralado. El imperio de aire se esfumó. ¡Puf! Tan rápido como creció. ¿Y para los inversores? Una catástrofe, claro. Familias enteras perdiendo los ahorros de su vida. Sueños rotos. El impacto humano fue brutal. Totalmente. Eso a veces se olvida contando la anécdota del timador.
Pero bueno, ¿qué fue de Ponzi después de todo esto? Pues su vida fue cuesta abajo. Pasó varios años en la cárcel en Estados Unidos. Al salir, como no era ciudadano, lo deportaron a Italia en el 34. ¿De vuelta a casa? Intentó montar otros chanchullos. Dicen que hasta le quiso vender la moto a Mussolini. Sin éxito. Vivió un tiempo allí y luego se fue a Brasil en los 40. ¿A Brasil? Sí. Y allí pasó sus últimos años, trabajando de traductor, viviendo muy modestamente, casi en la miseria. Nada que ver con la opulencia de Boston. Murió en 1949 en la sección de caridad de un hospital en Río. Pobre y olvidado. Vaya final. ¿Y la fortuna? Evaporada. Como por arte de magia, pero esta vez de verdad. ¡Increíble! Sin embargo, y esta es la gran ironía, aunque el hombre cayó en el olvido, su apellido se hizo inmortal. Esquema Ponzi. Nuevamente, en todo el mundo, para describir justo este tipo de fraude. Usar el dinero de los nuevos para pagar a los viejos, creando una ilusión de beneficios que siempre acaba explotando. Un legado peculiar, ser famoso por tu mayor engaño. Exacta. Y lo más fuerte es que 100 años después seguimos hablando de esto porque sigue pasando. Totalmente. La relevancia es absoluta. Los esquemas Ponzi no murieron con Charles. Se han adaptado, se han vuelto más sofisticados. Han evolucionado. Los vemos una y otra vez. A veces son pirámides clásicas con inversiones milagro en sellos, en materias primas raras. Otras veces más modernos. Fraudes online, plataformas que parecen serias y las criptomonedas, claro. Por supuesto. Hemos visto muchas estafas con criptos prometiendo rentabilidades absurdas y rápidas. Cambia el envoltorio, la tecnología. Pero el motor, la mecánica del timo, es la misma de Ponzi en 1920. Es alucinante. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos cayendo? ¿No aprendemos? Quizás la respuesta está en lo que algunos ya dijeron que era la verdadera magia de Ponzi. ¿Cuál era? No los cupones, que eran inviables. Su verdadero hallazgo fue entender y explotar una debilidad muy humana, ese deseo profundo de conseguir dinero fácil y rápido, la codicia. La codicia, sí, pero también la esperanza. El querer un atajo a la prosperidad. Ponzi fue un maestro manipulando esa psicología. Sabía qué botones tocar. Entonces, resumiendo un poco, tenemos a Ponzi, el inmigrante con dos duros y ambición sin fin, un carisma brutal, su idea genial de los cupones, brillante en teoría, una farsa total. Eso es. Luego, el ascenso meteórico, esa locura colectiva en Boston, basada en confianza ciega y dinero nuevo. Y la caída inevitable, claro, estrepitosa, cuando se supo la verdad y todo se fue al garete, dejando ruina y un apellido para la historia de las estafas. Exacto. Y la reflexión final que nos deja esta historia va más allá del personaje. Es un caso fascinante, pero lo que inquieta es cómo resuena hoy, un siglo después. Totalmente. ¿Qué dice de nosotros que la promesa de dinero fácil siga siendo un cebo tan potente? A pesar de conocer historias como esta, de las advertencias, parece que siempre hay sitio para el próximo Ponzi. Siempre. Para la próxima burbuja basada en la credulidad y las ganas de hacerse rico ya. ¿Hemos cambiado realmente nuestra relación con el riesgo, la recompensa rápida? ¿O seguimos siendo en el fondo igual de vulnerables a esos cantos de sirena que engañaron a Boston en 1920? Una pregunta muy potente para terminar, ¿sí? Y quizás la lección más vieja sigue siendo la más útil. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, malo. Pues eso, desconfía, investiga y probablemente sal corriendo. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.